Nos da mucho gusto volver a saludarles en esta ocasión y darles la bienvenida una vez más a este proyecto titulado Presente 7. Un proyecto donde pues compartimos el resumen de la lección y bueno, ya estamos en la lección número 3. Sin duda alguna ha sido de mucha bendición lo que estamos estudiando durante este trimestre y pues queremos animarles para que allí donde ustedes nos están viendo en este momento pues también puedan participar a través del estudio de su lección, que ustedes puedan también tomar esta parte de nuestra vida espiritual y nada más pues complementar su estudio con cada uno de los comentarios que tanto Avi como un servidor pues podamos hacer. Así que les animamos y sin duda alguna esperamos con la ayuda de Dios de que esta lección pueda ser de gran bendición. Avi, bienvenido una vez más, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Chaco? Bien, bien, gracias a Dios. Gracias a Dios, muy bien. Y bueno, qué bueno que podemos compartir una semana más este estudio juntos. Y creo que al hacerlo se enriquece, ¿verdad? Siempre al compartir, al escuchar a otras personas lo que han aprendido, se enriquece bastante, ¿no? Y espero que pueda ser de mucha bendición este estudio también. Amén, amén. Esperemos en Dios. Pues bueno, vamos entonces a iniciar y estamos en la lección número 3 que lleva como título Por siglos perpetuos. De eso nos habló la lección de esta semana, una lección bastante interesante y el versículo para memorizar es un versículo bastante corto, amigo. Se encuentra en Génesis 6:8 y dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Un versículo corto, pero con un gran significado y con muchas lecciones que sin duda alguna nos deja, ¿verdad? Hablando del tema de la gracia, hablando del pacto que Dios establece con su pueblo y en este caso con Noé, que es justamente de lo que nos va a hablar la lección de esta semana. El compromiso o el pacto que Dios establece entre Noé y su familia y pues y por supuesto él. Y no solamente eso, sino que también durante esta semana pues hemos analizado el aspecto de la cuestión del pecado, cómo el pecado pues afecta también la vida del ser humano y pues cómo Dios hace todo lo posible pues por salvar y restaurar al ser humano. Así que, pues amigo, vamos a iniciar entonces con la primera parte de este estudio que nos habla justamente acerca de este aspecto, el principio del pecado. Y recordando un poco lo que mencionaba la primera lección de este trimestre, amigo, nos habla que cuando Dios creó al ser humano y todo lo que hizo en la creación, dice que cada vez que terminaba alguna cosa Dios, Él pronunciaba las palabras que había sido bueno en gran manera, que lo que había hecho había sido bueno. Pero después de la entrada del pecado a este mundo, la situación ya se torna bastante diferente. Y la lección nos mencionaba, amigo, algunas situaciones en particular y nos va mostrando cómo el pecado pues va avanzando en la vida del ser humano. Y yo creo que es necesario que nosotros podamos comprender en primer lugar esta parte de la lección. Porque mira, yo quisiera darle lectura a una parte en específico. Dice aquí la lección que el pecado empeoró progresivamente. Y yo creo que esto es algo que no solamente se dio en los tiempos de Noé, sino que también se ve hoy en día, amigo. ¿Por qué? Por el hecho de que cada vez vemos situaciones peores. Yo recuerdo cuando era pequeño muchas cosas que pasaban. Antes pues era algo que daba miedo, que nos sorprendía cuando ocurría algún hecho aislado y hoy en día podríamos decir que es el pan de cada día, lo que pasa en nuestra sociedad. Así que me gustaría pues escuchar el comentario que tú tienes con respecto a esta parte de la lección. Sí, fíjate que el pecado, ¿no? El pecado siempre trae consecuencias, ¿no? A nuestra vida y por lo menos hay tres consecuencias claras, ¿no?
que trajo el pecado sobre nosotros como humanidad, ¿no? Y número uno es el hecho de alejarnos de Dios, ¿no? El pecado lo que hace es alejarte de Dios, nos aleja de Dios. Y creo que de ahí se desprenden todas las demás consecuencias, ¿no? El hecho de estar separados de Dios o el hecho de que el pecado te aleje de Dios, ¿no? Naturalmente, cuando después de que Adán y Eva pecaron, lo que hicieron fue alejarse de Dios, no querer hablar con Dios. Y eso creo que es lo que hace el pecado, esa separación que hace el pecado, ¿no? Entre nosotros y Dios. Y fíjate, las consecuencias que tiene el pecado es la que a mí más me duele, ¿no? Por el hecho de que un día tuvimos esa comunión, pudimos ver de cerca a Dios, digamos, platicar directamente con Dios, pero hoy ya no, ¿verdad? A causa del pecado, ¿verdad? A causa de las consecuencias del pecado. También otra consecuencia que tenemos es la muerte. Llegó el pecado y entró la muerte también. Y finalmente la naturaleza pecaminosa, ¿no? Es decir, que de tener una tendencia a hacer el bien, ahora nuestra naturaleza cambia, ¿no? Y tiene esa tendencia natural hacia el mal. Desde que digamos que desde que somos pequeños ya tenemos esa tendencia hacia el egoísmo, esa tendencia hacia alejarnos de Dios en lugar de acercarnos. Y no nos cuesta, ¿no? O sea, sino que se nos da fácilmente. Y entonces me encanta también esa parte que tú leíste, ¿no? De lo que hace el pecado, que poco a poco se hace más grande, ¿no? Y dice ahí la lección que si nunca se satisface, ¿sí? Nunca se satisface hasta llegar a la muerte. O sea, las consecuencias que trae el pecado en realidad son grandes y pareciera ser que en ese momento, mientras estamos pecando, la consecuencia no es mucha, ¿no? Pero a medida que pasa el tiempo, esta consecuencia se agranda hasta que podemos finalmente llegar a la muerte, ¿no? Y fíjate que el pecado, si nosotros analizamos el pecado, sí puede traer cierto disfrute, ¿no? Pero va a ser disfrute momentáneo. Y lo que pasa es que después de ese disfrute que tenemos momentáneo, viene otra vez ese vacío que sentimos, ¿no? Antes de cometer el pecado. Y también la felicidad que puede traer, entre comillas, ¿no? Felicidad que puede traer el pecado es en realidad, no es nada duradera, ¿sí? Ni verdadera. Es tan solo así pasajera, ¿no? Y desaparece como vino. Y eso es lo que hace el pecado, ¿no? O sea, y podríamos hablar de varias cosas y quería solamente mencionar esto último, ¿no? El pacto. En el pacto Dios nos está diciendo que Dios odia al pecado, pero ama al pecador, ¿sí? Sin duda alguna, amigo, yo creo que es algo bastante interesante las consecuencias que el pecado pues trae a la vida del ser humano. Y mira que a mí me llama la atención que si analizamos los 8 versículos que menciona aquí esta primera parte de la lección, porque nos pide leer 8 versículos, y si los leemos, resulta interesante el hecho de ver cómo el pecado cada vez va volviéndose, vamos a decirlo, peor, aunque sabemos que no hay pecados más grandes o más pequeños, pero sí son situaciones que podemos nosotros ver que tal vez inician con cosas pequeñas y que va trayendo como si fuera una bola de nieve. Entre más va avanzando, más grande se va haciendo esta bola y más consecuencias y más problemas trae a la vida del ser humano. Yo recuerdo una frase que leí en una ocasión que decía que el pecado te da un minuto de placer, pero te cobra una vida de sufrimiento. Y eso es una realidad. Realmente el pecado es eso. Nos da un minuto de placer, pero nos cobra una vida de sufrimiento. Y si nos damos cuenta, Ajá. cada vez que nosotros fallamos, nos hundimos más y más en el pecado. Me ha encantado esta frase, me ha encantado y la voy a escribir, ¿sí? El pecado te da un minuto de placer, pero toda una vida de sufrimiento, me encanta, ¿no? Y resume bastante bien lo que es el pecado y las consecuencias, ¿no? Y fíjate, esta última parte me gusta mucho. eh, en la Biblia, ¿no? Se va a presentar esto, que Dios va a hacer todo lo posible por erradicar el pecado, ¿sí? Si algo Dios aborrece es el pecado, ¿no? El pecado. Pero nos ama a nosotros aún en nuestra condición pecadora, ¿no?
ama infinitamente al ser humano. Entonces, Dios va a hacer todo lo posible por destruir el pecado, pero por salvarnos a nosotros, ¿no? Y bueno, de eso precisamente es lo que se trata el pacto, ¿no? De que Dios pueda hacer finalmente esa separación, ¿verdad?, entre el pecado y nosotros, y nos pueda salvar a nosotros y destruir el pecado, ¿no? Sin embargo, nos vamos a dar cuenta en la Biblia, en la historia de la Biblia, que hay gente o va a haber personas que se van a aferrar al pecado, ¿sí? Y no se van a querer soltar de él. Y como Dios tiene que destruir el pecado, pues también ellos van a tener que ser destruidos, ¿no? Porque ellos tomaron esa decisión de aferrarse y no soltarse del pecado. Así es, amigos, sin duda alguna son situaciones que nos hacen mucho pensar, ¿no? Especialmente en nuestra vida. Yo creo que este es uno de los llamados que la lección nos hace, ¿no? Sobre este aspecto de nuestra vida y pues las consecuencias que el pecado ha traído a nuestra vida, y no solamente las consecuencias, sino también pues esa llamada de atención de parte de Dios para que no nos sigamos hundiendo más en las situaciones de nuestra vida, ¿no? Y bueno, mira, ahora vamos a avanzar a la segunda parte de nuestro estudio, lo que tiene que ver con Noé. Ya entrando un poquito más de lleno a la materia, la lección nos pedía en esta segunda parte del estudio leer Génesis 6:9 y aquí sí me gustaría darle lectura porque quisiera yo hacerte una pregunta. Dice aquí Génesis 6:9, estos son los descendientes de Noé. Noé, hombre justo, era perfecto entre todos los hombres de su tiempo y caminó Noé con Dios. Aquí la lección nos menciona tres aspectos de la vida de Noé, que son aspectos que se reflejan y que son muy importantes. Menciona que Noé era un varón justo, era perfecto y que caminó con Dios. Y ahora yo quisiera preguntarte, amigo, ¿qué crees tú que significan estas tres frases? Varón justo, perfecto y que caminó con Dios. ¿Qué significan para ti estas tres frases? Ujú. Sí, fíjate que hace mucho tiempo yo recuerdo cuando comencé a leer la Biblia por mí mismo, ¿no? Como cuando tenía 16 años, yo recuerdo haber leído estas partes, ¿no? Y otras veces cuando se califica a los personajes como perfectos, y yo decía, no, hombre, no puede ser, o sea, sí se puede ser perfecto, ¿no? Es decir, perfecto entendiéndolo como libre de todo pecado, libre de todo error, ¿no? Y yo me sorprendía porque me veía a mí mismo y decía, pues estoy muy lejos, ¿no? Estoy muy lejos. Sin embargo, hoy he entendido este término de manera diferente, ¿no? Al seguir leyendo la Biblia me he dado cuenta que perfección no necesariamente tiene que significar, y definitivamente en este caso no significa eh, ausencia total de todo pecado, ausencia total de toda imperfección, ¿no? Eso no significa perfección, ¿no? Sino, aquí creo que la clave de estas tres palabras, que no era varón justo, perfecto y con Dios caminó, no es la última, es lo último, es la clave, ¿no? Y creo que esto es lo que nos da las otras dos cosas, ¿no? Y lo que vemos en el resto de la Biblia. No viene antes la perfección ni antes la justicia, sino lo primero es el caminar con Dios, ¿no? Y este caminar con Dios, el cristianismo, y lo hemos platicado antes, ¿no? El cristianismo no se trata de perfección, se trata de relación, ¿sí? De esa relación con Dios. Y recordamos al joven rico allá en Lucas 18, ¿no? Que él ya perfectamente guardaba todos los mandamientos, ¿no? Y se acercó a Jesús y le dice, bueno, ¿qué cosa tengo que hacer, no? ¿O qué me hace falta para heredar el reino de los cielos? Y Jesús le dice, le menciona los mandamientos y dice, no, pues ya lo tengo desde que soy pequeño, desde mi juventud. Y Jesús le dice, bueno, te hace falta una cosa más, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme, ¿no? Ven y camina conmigo, ¿no? Eso es, eso es lo que te hace falta y esa es la esencia del cristianismo. Entonces, más allá de que Jesús estuviera preocupado por qué tan perfecto era en guardar los mandamientos, en realidad lo que Jesús sabía que esta persona necesitaba era caminar con él, ¿no? Y creo, Chaco, que esta parte de caminar con Dios, de caminar con Jesús cada día, de decirle, Señor, quiero que me acompañe, Señor, yo no puedo, o sea, tengo esa tendencia hacia el pecado, me equivoco, lo intento, pero no puedo, Señor, yo quiero que tú me ayudes y quiero que me mejores. Entonces, en ese proceso de caminar con Dios, de tener esa comunión con Dios,
Dios nos va dando esa perfección, Dios nos va puliendo, ¿no? Y nos va dando esa justicia, ¿no? Y de hecho, ante los ojos de Dios, tan pronto como nosotros hacemos ese compromiso con Dios, tan pronto como nosotros le decimos, Señor, te necesito, quiero aceptar ese sacrificio, Señor, quiero recibir tu perdón. Dice la Biblia en el Nuevo Testamento, ¿no? Que eso es lo que es la justificación, que la justicia de Cristo nos cubre y ante el cielo somos justos, ¿sí? Ante el cielo somos perfectos, como si nunca hubiéramos hecho nada, ¿no? Y creo que eso es maravilloso. Y en ese sentido sí podemos ser, pero no es nuestra justicia, no es nuestra perfección, sino la de Cristo, ¿no? Así es, amigo. Y mira, a mí me gustaría rescatar dos aspectos importantes de esta parte de la lección. Número uno, el hecho de que Noé fue algo bueno en medio de tantas cosas malas. Y yo creo que esto es algo importante, ¿no? Porque la Biblia menciona, pues da una descripción de cómo era Noé. Y si nosotros leemos el contexto del mundo antidiluviano, era un contexto bastante, pues terrible. Incluso Jesús compara su venida o los tiempos finales en cuanto a las situaciones sociales y todo lo demás con justamente estos días. Y esto ya nos da una idea de cómo realmente vivía la gente en los tiempos de Noé. Y recordemos que pues la gente antediluviana pues todavía tenía hasta cierto punto la inteligencia de haber recién salido de la mano de Dios, tenían capacidades, tenían recursos, tenían muchas cosas, ¿no? Entonces podríamos nosotros decir que pues el ser humano tal vez estaba en otras situaciones todavía peores que tal vez ni siquiera conocemos o imaginamos hoy en día. Y en medio de tantas esas situaciones, Noé pues era algo bueno, era algo que era diferente al resto de los demás. Pero es allí donde quisiera yo mencionar el segundo aspecto importante de la lección, y es lo que dice Génesis 6:8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y era justamente lo que tú mencionabas, ¿no? De que esta justicia no es algo que nosotros obtengamos por lo que hagamos, sino es algo que es a través de la gracia, a través de lo que Dios nos ofrece. Y yo creo que esto es algo bastante interesante, porque si tomamos en cuenta esto y quitamos todos los demás elementos de la vida de Noé, nos vamos a dar cuenta que realmente no hay mucho de diferente entre el resto de las personas. Y yo creo que es allí el aspecto importante que todo ser humano debe entender, que la vida cristiana es o somos justos, somos perfectos, por así decirlo, pero no por lo que yo pueda hacer, sino por la gracia que Dios me ofrece. Amén, amén. Y creo que eso es maravilloso y nos quita mucho peso de encima, ¿sí? Nos quita mucho peso de encima, ¿no? Porque tratar de ser perfectos por nosotros mismos es, ala, no, 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 es súper, súper pesado, hasta deprimente, ¿no? Porque dices, no, no puede ser, ¿no? No, no puedo ser perfecto, el cristianismo no es para mí, ¿no? Guardar la ley de Dios no es para mí. Sin embargo, Jesús nos presenta una perspectiva y nos dice, no, es mi gracia, ¿no? Es mi gracia. Así es, amigo. Y bueno, pues ahora vamos a seguirnos metiendo un poco más en la vida de Noé. Y entramos a esta tercera parte de la lección que nos habla acerca del pacto que Dios realizó con Noé. Porque Dios realizó un pacto y mira que a mí me llamó mucho la atención porque yo quisiera leer Génesis 6:18. La palabra de nuestro Dios nos dice de la siguiente manera, Génesis 6:18: pero estableceré mi pacto contigo y tú entrarás en el arca con tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Me llama la atención que cuando Dios le da esta orden a Noé, él le dice con palabras claras, voy a establecer mi pacto. Y esa frase, mi pacto, es una frase poderosa, una frase que realmente es cautivante. ¿Por qué? Porque mira, en estos versículos menciona aquí la lección que tenemos los fundamentos del pacto bíblico que Dios hace con la humanidad. Dios y la humanidad concretan un acuerdo muy simple. ¿Y cuál es ese acuerdo? Mira, eh, vemos que Dios establece un pacto, pero en realidad Dios no se beneficia de nada en este pacto, hablando de algo que nosotros como seres humanos
pudiéramos ofrecerle a Dios, porque yo creo que no hay nada que humanamente podamos ofrecerle a Dios, pero Él sí nos ofrece todo. Yo no le puedo ofrecer nada a Dios, pero Dios sí me ofrece todo. Y yo creo que esto es algo importante, amigos, y Avi, por el hecho de la cuestión que lo único que Dios espera de nosotros es obediencia. Él establece un pacto, pero Él espera de nosotros que aceptemos ese pacto y que le obedezcamos en cuanto a lo que Él nos pide. Y aquí la instrucción que Dios le dio era que Él debía, Noé y su familia debían entrar al arca. Era lo único que tenían que hacer para obtener pues la salvación y de esa manera que ellos fueran preservados y salvados de la situación en la que ellos se encontraban. Sí, 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 Chaco, fíjate que al ver esta situación del pacto, ¿no? De quién se beneficia más en el pacto, ¿no? Es algo que yo me hice esa pregunta, ¿quién se beneficia más en el pacto? ¿Nosotros o Dios? Y fíjate, yo creo que Dios sí se beneficia en el sentido de que el deseo mayor de Dios es que nosotros estemos con Él, ¿no? Compartir la eternidad con nosotros. Es el deseo mayor de Dios. Y entonces en ese sentido Él se puede beneficiar, ¿no? Con nuestra presencia. Aún, aunque debemos de aclarar que los mayores beneficiados seremos nosotros, ¿no? Y aquí, pues Dios nos promete este montón de cosas, ¿no? Y al final del día nos promete, pues, regresar a ese Edén, regresar a esa comunión, regresar a todo lo que hemos perdido, ¿no? A causa del pecado. Esa es la promesa última, ¿no? O la bendición última que vamos a recibir gracias a Cristo Jesús. Pero aquí es donde donde vienen algunas preguntas que quiero hacer que nos van a ayudar a entender por qué nosotros somos los que nos beneficiamos más, ¿no? Y estaba pensando en eso y digo, bueno, ¿quién ha dado más? ¿Sí? ¿Quién ha dado más? ¿Quién ha sido fiel? ¿Quién ha quebrantado el pacto y recibido numerosas oportunidades? Y entonces es aquí cuando entonces empezamos a entender, ¿verdad? ¿Quién en realidad es quien ha recibido más, ¿no? Y creo que hemos sido nosotros a lo largo de toda la historia, ¿no? De que hemos roto el pacto. Y lo que me impacta, Chaco, es esto, ¿no? Que Dios, a pesar de que sabía que al hacer un pacto con nosotros no íbamos a tener palabra, no íbamos a guardar el pacto y lo íbamos a romper, Dios aún así decide, ¿no? Decide hacer el pacto con nosotros. Sin duda alguna, amigo, yo creo que, y a mí me llama la atención algo que tú mencionabas ahorita, y vino a mi mente lo que menciona la palabra de nuestro Dios, específicamente el salmista, ¿no? De que fuimos creados un poco menor que los ángeles, que no somos gran cosa, por así decirlo, en este mundo que Dios creó, y a pesar de ello, pues Dios ha decidido darnos esta oportunidad de alcanzar la salvación. Y como te decía yo, no porque yo tenga algo que ofrecer, no porque yo sea algo, que digamos, qué cosa, ¿no? Pero para Dios sí somos especiales, para Dios sí somos un tesoro muy, muy valioso. Y yo creo que esto nos lleva a pensar en otro aspecto de la lección que es muy importante. Mencionaba aquí en esta parte de la lección que al establecer Dios el pacto con Noé, muestra nuevamente su gracia, demuestra quién es el que toma la iniciativa, demuestra que el plan de salvación no es algo que el ser humano haya ideado, el pacto no es algo que el ser humano le haya propuesto a Dios, sino que es todo lo contrario, es Dios quien toma la iniciativa de salvar al ser humano. Yo creo que esto es algo en lo cual nosotros debemos siempre pensar. Y es allí a donde entramos a la siguiente parte de la lección, amigo, donde nos habla acerca de la señal de ese pacto. Y yo creo que sin duda alguna hay algo que yo quisiera resaltar en estos versículos. Y mira, son lo que menciona Génesis capítulo 9, versículos 12 y 13. Y mira lo que dice la palabra de nuestro Dios, amigo. Génesis 9, versículos 12 y 13. Asimismo dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco a perpetuidad con vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal de mi pacto
con la tierra. Y a mí me llama la atención porque en otras versiones de la Biblia menciona que Dios establece un pacto y él dice entre mí y vosotros. Y nosotros sabemos que en el español nunca va primero el yo, siempre es la segunda persona y luego yo. Cuando hablamos, eres tú y yo, nunca decimos yo y tú. Pero aquí llama la atención que Dios hace o lo menciona desde otro punto de vista. Él dice entre yo y ustedes. Y volvemos nuevamente a retomar esta idea, ¿no? Porque yo creo que aquí Dios la deja bastante clara. El hecho de que es Dios quien toma la iniciativa. Y cuando Dios toma la iniciativa de salvar a Noé y a su familia, le da no solamente a Noé una señal de que eso nunca más va a volver a ocurrir, sino que también le da una señal al resto de la humanidad. Porque la señal que Dios establece es una señal que es eterna y para todas las generaciones. Sí, fíjate que la lección comentaba algo que yo nunca había pensado, ¿no? Y era el hecho de que como nunca había llovido, ¿sí? Y en el diluvio fue la primera vez que llovió, entonces mencionaba que después de que pasó el diluvio, después de que pasó todo esto, pues sí era necesario y sí era muy bueno tener ese pacto, en esa señal. ¿Por qué? Porque la próxima vez que llovería, que iban a pensar Noé, ¿no? Que iban a pensar los animales que habían sobrevivido. Yo creo que sí sería algo de mucho temor, ¿no? La segunda vez que iba a llover, pensar en otro diluvio, ¿no? Pero bueno, Dios pone este símbolo y bueno, ¿qué significado puede tener este símbolo, ¿no? Hoy para nosotros. ¿Cómo al ver el arco iris, qué es lo que puedo yo saber, ¿no? ¿Qué es lo que el arco iris me dice hoy a mí? Y creo que por lo menos son dos cosas. Creo que al ver el arco iris me recuerda lo que pasó en el tiempo antiguo, ¿sí? Me recuerda que el pecado puede llegar a ser tan malo que nos destruye a nosotros mismos y nos aleja tanto de Dios que nos impide escuchar la voz de Dios, ¿no? Y al final del día eso va a ser destrucción. Entonces recuerdo como que ese es un recordatorio como acerca de lo que pasó y de las consecuencias del pecado, pero también es un recordatorio de la promesa y la fidelidad de Dios, que nunca ha vuelto a ocurrir un diluvio, ¿no? Y entonces estaba pensando, Checo, que al ver el pecado ahora, al ver el arco iris, ya no lo voy a ver de la misma manera, ¿sí? Ahora fíjate que creo yo que va a ser como un recordatorio para decir, hey, Abimael, recuerda que el pecado tiene consecuencias muy graves, ¿no? Y recuerda que Dios también es fiel a sus promesas y Él desea lo mejor para ti. Entonces, de alguna manera, el arco iris será como una inspiración para no caer en el pecado, para resistir, ¿no? Resistir y aferrarme a Dios. Sin duda alguna, amigo, son tantas cosas y fíjate que al menos a mí, a como yo veo esta cuestión, es el aspecto también de recordarnos que la misericordia de Dios está presente en la vida del ser humano. No solamente nos recuerda lo que ocurrió y las consecuencias que trae el pecado a nuestra vida, sino al menos de manera personal, el arco iris me recuerda cómo la misericordia de Dios está constante en nuestra vida, al prometer Dios que no volvería a destruir al ser humano como lo hizo en el pasado. Entonces yo creo que eso es algo, un recordatorio bastante bonito. Y mira que a través de estas palabras de Génesis 9, 12 y 13, Dios podríamos decir que está estableciendo un nuevo pacto o otro pacto con Noé y su familia. Pero si nos damos cuenta en este pacto, Dios no le pide nada a Noé. No es como la primera vez donde Dios le dice, mira, tienes que entrar en el arca. Ahora simplemente Dios le dice, voy a colocar el arco iris y tú vas a tener la seguridad de que no voy a volver a destruir la tierra por medio de un diluvio. Y cuando Dios hace esto, es interesante por el hecho de que el ser humano podríamos decir que no tenía que hacer nada más, solamente aceptarlo. Pero eso también nos lleva a pensar en otro aspecto importante. ¿Cómo vivimos nuestra vida? ¿Cómo nosotros, la misericordia de Dios, la gracia de Dios nos da como resultado una vida diferente al ser humano? Y yo creo que eso es lo interesante de la vida cristiana,
que cuando la misericordia de Dios está sobre la vida del ser humano, cuando comprendemos el tema de la gracia, tratamos de vivir nuestra vida de una manera diferente. No porque Dios nos pida hacer algo, porque Dios nos tenga que estar allí detrás de nosotros diciéndonos, mira, haz esto, aquello, lo otro. No, sino porque es el resultado de una experiencia de ser o de haber experimentado la salvación. Yo creo que eso es algo que nosotros como seres humanos realmente necesitamos entender, que nuestra vida cristiana no, o la salvación no la obtenemos por lo que podamos hacer, sino por la gracia de Dios, porque realmente Dios ha decidido compartir esa oportunidad de alcanzar la salvación. Y es aquí donde entramos a la última parte de la lección de esta semana, donde nos habla acerca de que Noé quedó solamente junto con su familia. Y mira, aquí el título de la lección era quedó solamente Noé, y yo le agregué un poco más a ese título. Yo le puse por la misericordia divina. Así le puse yo a esta parte de la lección. Quedó solamente Noé por la misericordia divina. Porque yo creo que resume de perfecta manera lo que es realmente la gracia de Dios. El hecho de que nosotros no quedamos o no alcanzamos la salvación, o Noé no alcanzó la salvación en el arca por lo que él hubiera hecho, sino porque la misericordia de Dios estaba sobre su vida. Sí, fíjate que a veces al leer ciertos pasajes aislados podemos malinterpretar las cosas, ¿no? O malentender a Dios, y creo que a mí me pasaba mucho antes esto, ¿no? Que por ejemplo ahorita al leer este texto, ¿no? De Génesis 7:23, yo decía, bueno, ¿y por qué Dios no salvó a las demás personas, ¿no? ¿Por qué Dios nada más salvó a Noé y a su familia, ¿no? O al estar leyendo a Isaías, a los profetas, ¿no? A veces hay capítulos muy pesados de destrucción, de juicio divino, ¿no? Del día del Señor o de la venganza de Dios. Y yo decía, ¿por qué están estas partes en la Biblia, no? ¿Por qué, cómo puedo entender yo esta destrucción en el contexto de que tengo un Dios de amor, ¿no? Pero entonces, al ir leyendo más, entendí un poquito más este concepto, ¿no? Y quiero comentar, ¿no? Aquí de que Noé fue llamado por Dios, y aunque en el texto, ¿no? No se le dice explícitamente que Noé haya también predicado, pero también recordemos que según de Pedro 2:5 menciona a Noé como un pregonero de justicia, ¿no? Y también la hermana White menciona que Noé, y esto lo podemos leer entre líneas, ¿no? Que Noé también anunció a las demás personas lo que vendría, el plan de Dios, ¿no? Y me gusta mucho una parte que dice cada martillazo, al estar cosiendo el arca, cada martillazo era una invitación, ¿no? A poder entrar en el arca, a ser parte de la salvación. Pero la gente pues dijo, no, pues estás mal, nunca ha llovido, no va a pasar nada, ¿cómo crees que va a llover tanto que se va a inundar la tierra? Estás loco, ¿no? Y entonces ante esa invitación constante que Dios hacía por medio de Noé, y predicó no solamente un año ni 10 años, predicó 120 años a lo largo del tiempo, ¿no? Y aquí entra lo que es esto, ¿no? La misericordia de Dios, el deseo de Dios por salvarnos. No es que Él no haya provisto un medio, el medio estaba provisto, nada más que al final del día la gente no quiso entrar, ¿sí? No quiso aceptar ese medio de la salvación, y finalmente las personas que llegan a entrar, que aceptan ese llamado de Dios, que aceptan esa salvación provista por Dios, son las que entran, y entonces ellos llegan a ser el remanente, ¿no? No porque son perfectos, ¿no? No porque tengan mejores cualidades, simplemente por el hecho de aceptar esa salvación y de aceptar ese llamado y de entrar, ¿no? A ese medio que Dios ha provisto para la salvación. Sin duda alguna, Dios quiere constantemente no solamente salvar a unos cuantos, porque igual necesitamos entender eso, ¿no? Que el plan de la salvación no es para unos cuantos o para quienes Dios ha predestinado, no, sino que es para todo ser humano. Nada más que al final de cuentas la decisión queda en uno, porque Noé
también se le establece un pacto con él, pero al final de cuentas es Dios quien le daba la oportunidad. Noé pudo haber dicho, no, pues no me interesa, o no creo en eso, ¿no? Pero al final de cuentas Noé decide creer en lo que Dios le ha dado como instrucción, y es eso, esa obediencia a las palabras de Dios, lo que lleva a Noé a salvarse, no solamente a él, sino también a su familia. Y yo creo que eso es lo que todo ser humano necesita también comprender, que nosotros, Dios nos está llamando, nos está buscando, pero al final de cuentas quien tiene la decisión es cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros decide si acepta o no acepta la gracia y la salvación que Dios nos ofrece. Y pues mira, amigo, a manera de conclusión personal, antes de escuchar tu conclusión, yo creo que esta lección nos muestra dos aspectos importantes de la vida del ser humano, lo que tú mencionabas al principio. Los estragos que produce el pecado en la vida del ser humano, las consecuencias que trae a nuestra vida, y cómo Dios está constantemente buscando salvar al ser humano de esas consecuencias y del pecado. Y sin duda alguna, yo creo que me quedo con la frase que tú mencionabas, amigo. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador y hace todo lo posible por salvarnos a cada uno de nosotros. Amigo, tu conclusión final. Me encanta y a mí me gusta mucho saber que tengo un Dios que no se va a rendir conmigo, ¿no? Ni con nadie en el mundo, que va a hacer todo lo posible porque seamos parte de la salvación, porque seamos parte también del remanente, ¿no? De este grupo de personas que acepta esa salvación. Entonces, Él nos va a llamar, nos va a enviar personas, incluso nos va a hablar en sueños, de distintas maneras, con el fin de que nosotros podamos aceptar ese medio que Dios ha provisto, ¿no? Para nuestra salvación. Y me encanta saber que Dios va a insistir por mí. Aunque yo no quiera, aunque yo me aleje, aunque yo lo rechace, Dios va a insistir por mí una y otra vez. Porque Él sabe que es lo mejor para mí. Porque Él sabe que es lo que necesito realmente, ¿no? Y me gusta saber que Dios no me va a dejar, ¿verdad? Por si de repente me llego a extraviar o por si estoy extraviado, Dios me va a buscar, ¿no? Y va a hacer todo lo posible hasta el último suspiro para que yo pueda regresar a casa. Amén, sin duda alguna, una lección muy, muy interesante, y pues queremos animarles, amigos, para que ustedes puedan platicar con nosotros a través de sus comentarios, no solamente interactuar de esa manera, sino también animarles a confiar en esa gracia que Dios nos ofrece constantemente. Amigo, para finalizar, me gustaría pedirte que pudieras dirigirnos con la oración final. Muy bien. Señor y Padre, te damos muchas gracias una vez más por la vida que tú nos das. Gracias, Padre, porque ese amor tan grande que tú nos tienes, Señor, ese deseo, esa iniciativa que tú tomas, Señor, por hacer pactos con nosotros, Señor, aún a pesar de que sabemos que vamos a fallar, Señor, que lo vamos a quebrantar. Pero muchas gracias, Señor, porque tú insistes una vez más, Señor. Y Padre, te mantienes fiel a pesar de nuestra infidelidad. Y Padre, queremos pedirte también que a nosotros nos ayudes a responder de acuerdo a ese amor que tú nos tienes, y que también, Señor, con ese amor podamos también obedecerte, y con ese amor podamos entrar también al arca y podamos permanecer allí, Señor, a ese medio que tú has provisto para nuestra salvación. Padre, nos ponemos en tus manos en esta hora. Bendícenos, Señor, guárdanos en el nombre de Jesús. Amén.